hace unos días tuve una conversación con un familiar al que quiero mucho y me dijo que me aconsejaba que no hablase más de cosas de la Biblia, porque me pueden comparar con gente como Yados, y Yados es una persona que hay algunos que lo critican, hay gente que se dedica en internet a hablar de él para reírse o a la gente que lo sigue y demás. Yo no hablo de la Biblia porque hable Yados. El hecho de yo cada vez estar más interesado en la Biblia viene porque cuando te introduces en el mundo del desarrollo personal, inevitablemente acabas llegando a la Biblia, a la Cábala, al Kibalión, a la Torá, en fin, a todos estos libros que te llevan a profundizar un poquito más en la esencia de todo que es la conciencia, que es lo más profundo que tenemos. Pero qué curioso, ¿verdad? Esto me recuerda a la época de hace unos años del bicho. Ya sabéis que no se puede decir en YouTube ciertas palabras porque te censuran. Esa época del bicho, ¿verdad? Que nos encerraron a todos. Yo era de los que formaba parte de ese grupo de personas que no cayeron en ponerse el famoso pincho aquí en el brazo. En esa época me acuerdo que mi familia, mi entorno, pues algunos, yo sé que me veían como alguien pues fuera del pensamiento lógico, un enemigo de la población, porque había hasta anuncios que te decían, o sea, había programas de televisión que te ponían como de asesino. Es que no estás pensando en tu entorno, no sé qué. Cuando yo realmente lo que tiraba era de un poquito de lógica y no pensaba ponerme ni a mí, ni a mi familia, ni a mis hijos, algo que no estaba probado, que era seguro para nosotros. Y las evidencias, lo queráis o no, están ahí ahora. Por aquella época había una persona que llamaba mucho la atención, que fue Miguel Bosé. A él lo pusieron de líder de los negacionistas. Eso me reventaba. ¿Por qué me reventaba? Porque como esa persona llama mucho la atención por su aspecto físico, ¿no? Como se maquilla, la voz que tiene, la tiene ahora muy grave y demás, pues la gente más bien se ríe de él, cuando realmente es una persona bastante inteligente. Pero cogen a esa persona como se llama comúnmente muñeco de paja, o sea, es a la persona que usan como referente para ti ridiculizarte porque piensas como él, cuando realmente había muchísimos médicos y personas que pensaban a favor del pensamiento, pues que teníamos mucho, más de los que salía en la tele que éramos. Y respecto de la Biblia, y de, por ejemplo, en este caso, Yados, pues pasa lo mismo. O sea, hay mucha gente hablando de la Biblia, hay muchísima gente en internet, pero qué curioso, ¿no? Que se te quiera comparar con alguien que para mí es una persona que tiene un mensaje muy bueno y a la vista está que tiene muchísimos seguidores y muchísima gente le adora, pero cuando alguien se sale del pensamiento común, lo atacan. Y esto ya lo decía tanto la Biblia como Buda, como grandes pensadores como en el estoicismo, Neville Goddard. O sea, en el momento que te sales un poco del pensamiento común, el cerebro tiende a atacarte, porque realmente eres una persona que piensas diferente, no estás en la masa. Y eso a la mayoría de gente le gusta. Y sobre todo cuando empiezas a hablar de temas profundos, de metafísica y del pensamiento humano, cuando tu mensaje, lo que te quieres transmitir, porque te has dado cuenta, es que eres responsable de tu vida. Y hay personas que obviamente no se plantean eso. Hay mentalidades que están en la base del pensamiento humano y no llegan a pensar, que ya lo dijo una vez un premio Nobel, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, pero le preguntaron cuál crees que es el mayor problema que tiene la sociedad hoy día, y lo dijo, creo que fue hace 40 años, dijo que las personas no piensan. Las personas estamos acostumbrados a que piensen por nosotros, a que la televisión nos diga qué es lo importante, cuáles son las noticias importantes para nosotros. En la escuela nos dicen qué tengo que estudiar y qué no. Nos van diciendo todo, qué es bueno, qué es malo. Y nos conducen a esa manera de no ser críticos con la sociedad, porque es muy común escuchar la frase de lo han dicho en la televisión. Como lo han dicho en la televisión, es verdad. Y ya en su época, cuando la del bicho, salieron los famosos verificadores de la verdad. Tócate los huevos, verificadores de la verdad. O sea, se crearon una serie de entidades que estaban ahí para decirte
que ese vídeo que te habían mandado no era verdad. ¿Por qué? Casualmente fue en esa época donde se llegó a eso. ¿Quién tiene que venir a mí a decirme que es verdad? Y muy curioso, ¿por qué los verificadores de la verdad salieron contra este asunto en concreto? Y no, por ejemplo, con cosas más tontas que hay hoy día de cualquier otro tipo de noticia. Recurren solo a eso. ¿Por qué? Cuando había muchas personas que exponían su profesión para decir un mensaje contrario. Pues con el tema de la Biblia pasa lo mismo. Yo, de hecho, estoy pasando por una transición. Siempre me he sentido un poquito alejado de lo que es la Iglesia como institución. Al final es una institución y es un ente que tiene que sobrevivir a lo largo de los años, se creó, pero Jesús de Nazaret, que para mí es el mayor metafísico de la historia y una de las personas más influyentes del mundo, obviamente, no creó la Iglesia. Él no la creó. Él no dijo vamos a poner por aquí catedrales y templos para que vengáis y me pongáis a mí en un altar y me veneréis. Él no lo hizo. Él manda un mensaje. Y hay un mensaje muy profundo en la Biblia. La Biblia no es un texto para mí, ojo. Para mí no es un texto de una historia, de una persona que vivió, hizo cositas, hizo milagros. No, va mucho más allá. Hay un mensaje oculto. De ahí viene que la Cábala se estudia la Torá y el cuarto libro de la Torá pues viene a hablarnos del mensaje oculto y profundo de la Biblia, y todo se compone de ese secreto, de ese misterio que está disponible para todos, pero son pocos los que llegan a profundizar en eso, que es el pensamiento humano y la creación, la capacidad de creación que tenemos con la conciencia, a través de la intuición, que es una de las capacidades más elevadas que tenemos. Cuando tú empiezas a profundizar en esto, que es un camino, que se le llama el despertar comúnmente, ¿no? La gente que empezamos con esto, pues siempre se habla de eso, de que una persona ha despertado. ¿Por qué se dice despertar? Porque realmente vivimos dormidos. Si lees el libro que siempre lo recomiendo, Más astuto que el diablo, de Napoleón Hill, una de las cosas que habla del diablo, el diablo, pero no el diablo como tú lo imaginas. El diablo para mí es lo que hay que te aleja de la realidad de la vida. Todas las cosas que te alejan de ese pensamiento, de darte cuenta de por qué estamos aquí. Si lees ese libro, te das cuenta de que hay algo que te lleva a la deriva. La deriva es la falta de pensamiento crítico, la falta de pensamiento común. La masa, si haces lo que hace la masa, vas a tener los mismos resultados. Y obviamente tienes que darle un poquito de pensamiento a todo esto y darte cuenta de que si hay alguien en el mundo que dirige todo, llámale élite, llámale como le quieras, ¿qué va a querer? Pues que la masa, que es la mayoría, esté separada, no sepa toda la verdad, no tenga pensamiento crítico y esté dominado con yo quiero que sepas esto, quiero que pienses esto, quiero que pienses que el mundo es malo, que es peligroso, que me necesitas a mí para que te dirija, porque tú sin mí no eres nadie. ¿Cuál es la única salida que tienes a ese tipo de pensamiento? Empezar con el desarrollo personal y con el desarrollo crítico de tu propio pensamiento y de darte cuenta de que quizá lo que te cuentan no es real, quizá lo que te cuentan es un cuento para mantenerte atrapado en esa vida echando horas y horas de trabajo, justificando esa cantidad de impuestos que le pagas al gobierno para carreteras, sanidad y educación. Y todo lo demás no lo dicen, ¿verdad? Para todo lo que se gastan. Y si no, vamos a hablar ahora de las famosas lucecitas que hay que comprar ahora para los coches en España, 40 euros obligados cuando no valen para nada, porque hasta mi niño pequeño con 4 años sabría que una lucecita en lo alto del techo del capó del coche a pleno día no sirve para nada, porque para eso el coche tiene los 4 intermitentes que brillan más que una lucecita. Y vivimos en esa época en la que hacen con nosotros lo que queramos. Y si eres capaz de alzar un poquito la voz, te censuran, porque vivimos en la época de mayor censura que hay. Es una pasada que si se habla de democracia y de libertad, no se puede decir ciertas frases en este canal, por ejemplo, porque si se detecta, hace que no llegues al público e incluso te pueden banear. Si quieres empezar a disfrutar de una vida en paz, tienes que empezar a criticar tu propio pensamiento y empezar a analizar por qué piensas como piensas, por qué crees que esto sí es así y por qué crees que esto no, y por qué te ríes de ese y por qué de ese no. Porque yo, por ejemplo, si hablamos del tema de Yados,
Pues yo no entiendo cómo hay gente que se empeña tanto en criticarle y reírse de él. Porque hay gente en TikTok y en todas las redes sociales que lo único que hace es burlarse de él, sacar vídeo tras vídeo tras vídeo, hablando de esa persona, de ese señor. ¿Para qué? Pues porque saben que llama la atención. Y al final ellos lo que quieren es captar tus visualizaciones y conseguir seguidores hablando de otros porque no tienen un mérito propio. Pero tú no verás a gente como Yado u otras personas que hay en las redes sociales muy criticadas, no los verás atacando a esos que no son nadie, porque no son nadie, no tienen un mérito propio. El día que te des cuenta de eso, de que el que está arriba no critica al de abajo, y el de abajo, envidioso, sí critica al de arriba creyéndose más listo que él, te darás cuenta de que el pensamiento que tú tienes no es el correcto. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.